que tengo es del año pasado. Puede ser que haya alguno que esté mal. Ah, aguanta un segundito. Yo acá en la guía, por ejemplo, la que yo tengo, lo tengo como actividad 17. Debe ser que la han actualizado, pero es el mismo ejercicio. Que dice cuántos litros de oxígeno de gas obtendrán de disolver 100 gramos de superóxido de potasio en cantidad suficiente de agua. Sí, puede ser porque no sacaron un par de ejercicios, me Sí, parece. sí, está la Están guía equivocados. cuando yo la cursé hace 2 años. Arre. Disculpen, justo llegó mi hermana. Bien, ahí comparto la pantalla. No, les decía que puede haber algo que esté distinto o que esté mal un cálculo o algo, que cuando dimos la clase no nos dimos cuenta, así que acá tengo la calcu, vamos viendo cualquier cosita, lo corregimos. Puede ser de que estén mal nuestros cálculos y a vos te haya dado bien. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, se ve perfecto. Bárbaro. A ver si puedo como correr esto para acá. Bueno, no se tapa casi nada. El superóxido es este, ¿sí? Es el estado de oxidación menos un medio. ¿Se acuerdan de eso? Este es el superóxido de potasio, que dice. Y el superóxido de potasio, cuando reacciona con agua, lo que pasa es una redox, ¿sí? Yo tengo acá el estado de oxidación, que es menos un medio, y pasa a estado de oxidación -2 en el agua, ¿no? Pero como yo esta reacción la planteo en medio básico, acá lo que me quedan son oxidrilos del lado de los productos. ¿Se va entendiendo hasta ahí, Nare? Sí, este tengo. Perfecto. Acá el potencial te da lo mismo, 0,97, y el balance, si no vemos el balance puede ser que ahí esté distinto. Sí, eso sí tengo todo igual. Bárbaro, perfecto. Entonces, ¿para qué hacemos la reacción? Porque el potencial, si nos diera menor que 0, yo no puedo resolver este ejercicio con estequiometría. ¿Sí? Tendría que hacerlo con un grado de avance. ¿Se entiende hasta ahí? Si el Claro. potencial me da mayor que 0, yo puedo usar la estequiometría. Porque yo sé que 4 moles de superóxido van a reaccionar con 2 moles de agua para darme 3 moles de oxígeno y 4 moles de oxidilo. ¿Sí? Esto es como resolvíamos los primeros ejercicios en química general, que decíamos, bueno, estequiometría usamos, 4 moles a 2 moles, 3 moles. Bien, la particularidad que a vos, en vez de pedirte la cantidad de moles de oxígeno, gas que se generan, lo que te pide son la cantidad de litros de oxígeno que se genera, ¿sí? De volúmenes de oxígeno. Entonces, si 2 moles del superóxido, que es este de acá, ¿se ve cuando muevo el mouse? ¿O no? Sí, ¿Lo sí, se muevo ve acá? bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Si 2 moles Pero ahí, de por ejemplo, superóxido, ajá, nosotros en donde planteamos las reacciones nos quedan 4, no 2 moles del superóxido. En el renglón del 0,97. Ahí. claro, pero lo dividimos a la mitad, es lo mismo. O sea, Ah, la bien. reacción esta de acá la dividieron por 2 para, no sé por qué la dieron por 2, para que sea más chiquito los valores, pero sería el mismo cálculo. Vamos a hacerlo. Si 4 moles del superóxido me generan 3 moles de oxígeno, acá a nosotros nos decían si utilizamos 100 gramos de superóxido. Entonces lo que hacemos acá es pasar estos moles a gramos, ¿sí? Si nosotros hacemos 2 moles por 71 gramos por mol, esto me da en gramos. Si no, lo escribo acá, a ver. ¿Dónde puedo anotar? Fíjate que ahí en las opciones de arriba creo que te permite el zoom. A ver. A ver, Está medio lento, me parece. yo te digo si aparece algo que anotes. Ahí está. Nosotros tenemos la reacción que es 4 moles
que me dan 3 moles de oxígeno. ¿Sí? ¿Se ve ahí el 4 moles y el 3 moles? ¿Sí? Sí. Sí, Perfecto. perfecto. Entonces, en vez de poner 4 moles, lo que voy a hacer es trabajar con la masa molar que yo tengo. ¿Sí? Yo sé que cada 1 mol del superóxido, yo tengo 71 gramos. Vamos a ver si está bien el cálculo. Tendría que sumar el oxígeno, multiplicarlo por 2, ahí me da 32, más 39, si no me equivoco, es el potasio. Sí, 39, y ahí me dan 71 gramos. ¿Te da eso mismo? ¿71 gramos? Sí. Bien, entonces multiplico 4 por 71 para sacar la cantidad de gramos que yo tengo. En vez de poner acá 2 moles, voy a borrar estos 4 moles y voy a poner 284 gramos. Entonces, de esto de super, voy a poner así, de superóxido, me generan 3 moles de oxígeno. Pero a mí me pide la cantidad de litros. Y si estoy en condiciones normales de presión y temperatura, cada mol son 22,4 litros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan eso de Ahí, claro, pero Ajá. ahí no deberíamos hacer primero cuánto hay en 100 gramos, cuántos moles en 100, qué es lo que me pide. ¿Cuántos moles en 100? Esto es lo que dice acá, 284 gramos. Ah, yo estoy convirtiendo, ahora te entendí. Yo estoy convirtiendo todo en una, pero podemos hacer primero en 3 la cantidad de moles y esos moles después los pasamos a gramos. A Claro, litros, porque a ¿te mí parece? lo que me cuesta es entender cómo lo resolvieron todos juntos. Eso es lo que Ah, yo no entiendo, cómo lo pusieron bueno, todos juntos. perfecto, perfecto. Acá entendiste esto. Yo lo que hice fue pasar los moles a gramos de superóxido. Sí, eso sí. ¿Sí? Perfecto. Y del otro lado yo también puedo hacer lo mismo. Estos 3 moles que yo pongo de oxígeno, voy a poner así, o 2, son iguales. Me voy a extender acá esta parte. 3 moles de oxígeno, esta partecita de acá, es igual a ser, si yo sé que tengo 22,4 litros en cada mol, ¿sí? En un mol 22,4 litros, si yo a esto, o sea, a todo esto le voy a poner un paréntesis, si yo a todo esto lo multiplico por la cantidad de moles que tengo, en este caso 3 moles me dice, ¿sí? Este moles de acá, de arriba, se me va a ir con este moles de abajo. Y lo que voy a tener que hacer es hacer 22,4 multiplicado por 3. Cuando yo lo hago en la calcu, 22,4 por 3, me queda 67,2. O sea que esto es igual a su vez a 67,2, voy a extenderlo acá, litros de oxígeno. ¿Sí? Entonces, todo esto que yo voy a marcar acá, lo podría borrar. 284 gramos de superóxido reaccionan, según la estequiometría, con 67,2 litros de oxígeno. ¿Me entendés esto? Sí, sí. Y ahora lo que nos faltaría es hacerlo en 100 gramos al En 100 superóxido. gramos. Entonces, aprieto para borrar y ahí me quedó. Lo bueno que tiene el Zoom esto es que uno puede borrar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en 100 gramos de superóxido, esto está re mal, pero es una forma de que ustedes lo vean más fácil. ¿Sí? X cantidad. Yo acá tendría que Claro. poner, vamos a borrarlo, vamos a ponerlo bien. Este sería el superóxido de potasio y este es el superóxido de potasio. X mole, y ahora hago la calcu. 100 por 67,2 y a ese resultado lo divido por 284. Y eso me queda 23,66 litros de oxígeno. Fíjate que es el mismo valor que tengo acá. Claro, sí. Ahora sí me da. Lo que yo no entendía es cómo estaba resuelto todo junto. Claro, Y por por eso, porque lo ahí, que hicieron, ajá. cuando tenía que sacar la masa, el 71 gramos, no sabía si era el superóxido solo o con el potasio. No, es el Pero potasio porque a vos te está diciendo que estás disolviendo 100 gramos
de superóxido de potasio. O sea, vos lo que vas a pesar en la balanza son 100 gramos de todo eso junto. Claro, sí, leyendo bien el ejercicio es obvio. Pero sí. Eso por Gracias. ahí intenten relacionarlo con no sé si ya has hecho los trabajos prácticos, relacionarlo con los trabajos prácticos, bueno, si yo tengo que empezar 100 gramos de superóxido de potasio, la balanza no me deja separar un poco de superóxido por acá y un poco de potasio por allá. La balanza te pesa todo junto. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, genial. No sé si el resto de los presentes tiene alguna duda con este ejercicio. Si les sirve esta forma de irlo resolviendo asignando el power, o si no puedo ver si entalo alguna cámara o algo y voy enfocando una hoja, pero es más complicado. Bueno. Estas ojeras son de haber ido al trabajo práctico y temprano. Y haber estado trabajando todo el día. ¿Se me escucha? Porque no estoy teniendo retorno. Yo te escucho bien. Oye. No saben si reírse o llorar, eso es lo que pasa. Bien. No sé si quieren que veamos algo más de esta de oxígeno e hidrógeno. Hay uno que es parecido, que de última que también puede servir, que es, te pregunta es lo mismo, pero te pregunta el carácter ácido base de la... dice acá mira, creo que es el 15. Dice, analice qué ocurre al disolver un peróxido iónico en agua e indique el carácter ácido base de la solución que resulta. Actividad, este no lo tengo. Porque tengo la guía del año pasado. A ver. El carácter ácido base de ¿qué me dijiste? Cuando disolves un peróxido metálico en agua, te pregunta qué carácter ácido base va a tener la solución resultante. Peróxido metálico en agua. Sí. ¿Querés que de última lo plantee? Yo Dale, creo dale. lo tengo acá Plantealo. dale. Esperemos que Acá lo chequeo. tengo. Acá Bueno, lo dale. encontré. Dale. El 12 de la guía esta. Dice, un peróxido iónico en agua, ¿sí? Indique el carácter ácido base. Entonces, nosotros acá tenemos, este sería mi peróxido. Fíjense que el estado de oxidación me queda -1. Todos los que están presentes, ¿saben cómo sacar el estado de oxidación o darse cuenta que esto es un peróxido? Si no, puedo repasar eso primero. Puedo dibujar acá, anotar. Dibujar texto. Fíjense, todo este compuesto que yo les marco acá, no me está marcando. Debo tener mala conexión porque está medio lento. Sí, ahí se empezó a marcar. Todo este compuesto que yo tengo acá, ¿a qué carga está igualado? Quiero que me digan. Yanela o Narela. O Yosemir también se conectó. ¿Cuál es la carga de todo este compuesto? Yo sé que el oxígeno es -2 multiplicado por 2 moléculas Sí. que hay, pero lo que no me Eso, acuerdo es qué pasa con el anión de arriba. bien. Eso es en el caso de los óxidos. Nosotros siempre, por ejemplo, les hago acá un ejemplo, nosotros teníamos para el ácido sulfúrico, HSO4, nosotros decíamos, bueno, acá tengo este que es +6. El hidrógeno, acá tengo un 2, este es +2. Y el oxígeno, yo sé que actúa con -2. ¿Sí? Esto es en el caso de los óxidos, que siempre actúan con -2. El problema es que acá empiezan a aparecer otros compuestos. Aparte del oxígeno, que tiene el estado de oxidación -2, yo tengo al oxígeno con el estado de oxidación -1 y al oxígeno con el estado de oxidación -2. Perdón, -1/2, -1/2. ¿Sí? Son todos compuestos distintos. El primero
se llama óxido. Este se llama peróxido y este se llama superóxido. ¿Cómo sé yo que este compuesto que me está dando acá es un peróxido? O si me da el nombre peróxido, ¿cómo sé yo qué compuesto trabajar? Sacando cuál es el estado de oxidación que yo tengo. Por eso es que les pregunto. Si yo tengo este compuesto acá, lo voy a remarcar. ¿Cuál es la carga de este ion? Fíjense, en algo acá le está diciendo la carga, no el estado de oxidación, la carga. ¿No se dan cuenta? Sería un óxido. No, el número. Por ejemplo, si yo le pongo este compuesto y yo le pregunto, ¿qué carga tiene? Positiva. ¿Qué valor? 1. 1 positivo. Perfecto. Vamos a deshacer. Si yo les digo, este compuesto, ay, qué difícil que está de escribir con esto. ¿Qué carga tiene? 2 negativo. 2 negativo. Bárbaro. Entonces, ahora les pregunto, este peróxido, ¿qué carga tiene? Menos 2. Menos 2. ¿Se entiende, Narela? La carga es Sí. este valor que está acá arriba. ¿Sí? Que es distinto al estado de oxidación. Entonces, si yo tengo que sacar cuál es el estado de oxidación, lo que puedo hacer es una ecuación. Como al principio en química general sacábamos como una ecuación cuál era el estado de oxidación acá del azufre, por ejemplo. Lo que yo voy a hacer a todo esto, voy a hacer una ecuación, me voy a inventar una ecuación y la voy a igualar a la carga. ¿Sí? La carga en este caso dijimos que era 2 negativo. ¿Sí? Entonces, lo que yo ahora me voy a preguntar es, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? ¿Sí? Un signo de pregunta, que multiplicado por 2 me queda igual a menos 2. ¿Se entiende? O sea, la carga me quedó menos 2. Yo me estoy preguntando, ¿cuál es ese estado de oxidación que tiene acá, que multiplicado por 2 me da menos 2? ¿Cómo hago esto? Con matemática. Este 2 lo voy a pasar dividiendo para acá, porque está multiplicando, ¿o no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, y te quedaría menos 1. Perfecto, me queda mi signo de interrogación, ahí me salió re lindo, igual a menos 2 dividido 2. 2 dividido 2 me queda 1. Entonces, la carga me quedó menos 1. Perdón, la carga no. El estado de oxidación me quedó menos 1. Entonces, si yo tendría que poner el estado de oxidación, lo puedo poner entre paréntesis. El estado de oxidación es menos 1. ¿Sí? Ese es lo que me dice que es un peróxido. Peróxido. ¿Sí? Menos 1, peróxido. Menos 2, óxido. Menos un medio, superóxido, que es el ejemplo que habíamos resuelto hace un rato. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió Sí. por qué no siempre el oxígeno actúa con menos 2? Sí. ¿Vos, Nare, que hoy temprano me has dicho menos 2? Sí, sí, ahora Sí, sí. perfecto. Bárbaro. Entonces vamos a borrar todo esto que hemos hecho. Voy a eliminar todos los dibujos. Entonces tenemos, ahora sí, me escribí a mi peróxido. Además yo sé que el agua oxigenada se llama peróxido de hidrógeno, ¿no? Y el agua oxigenada, su fórmula es así, mira, H2O2, es peróxido de hidrógeno. Cuando a esto se les van los 2 hidrógenos, me queda con carga menos 2. Fíjense este que está acá. Oxígeno 2, carga menos 2. Esto por si no se acuerdan cómo era el peróxido, lo pueden dibujar así, es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Peróxido más agua. Tienen que ir al compendio y fijarse si hay alguna reacción en la cual este peróxido, en presencia de agua, le quede el ion peróxido, se llama, o peróxido de hidrógeno, y oxidrilos.
Si quieren, búsquenlo en el compendio si lo tienen a mano. Si no, yo ahora intento abrirlo. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Es la constante? En las constantes tienen que buscarlo, exactamente. ¿Puede ser que el agua aparezca al revés o no? Fíjense que, El agua. el compendio, perdón, está ordenado Ajá. de manera alfabética. Entonces, ahí fíjense, si toman el ejemplo del peróxido de hidrógeno, tendrían que buscar en la parte del oxígeno, que es el que va, o puede estar también perdón, en el hidrógeno, en la H. Y debería aparecer la reacción ahí del equilibrio con la constante. O sea, acá en el ejercicio está hecho a propósito, porque está preguntando un peróxido iónico, no está diciendo que es el peróxido de hidrógeno. Pero lo pueden tomar como ejemplo para guiarse. No estoy encontrando acá el compendio para mostrárselo. Dale, a ver. Qué raro que no lo tenga porque lo tenía. A ver si no, ahí lo busco de última. A ver, pará, Dale. dame 2 segundos. Compendio de unidades, acá está. Eh, acá está. Sí, ¿Lo traje? estaba en el oxígeno. Como yo ahora me acuerdo, hace mucho no lo usa el compendio, así que pero está en la parte del oxígeno, sería la página 13, el compendio. Está ahí de última, comparto la Dale. pantalla. Avísame si se ve ahí. Hay que agrandar esto un poco. ¿Ahí se ve la pantalla? Todavía no. Está en blanco todo. Claro, bueno, es la pizarra, por eso quería saber. Ajá, sí, sí, sí. Ah, joya, joya. Bien. En la página 13, cuando lo buscan, aparece así. En la parte del oxígeno aparece este, que es el peróxido de hidrógeno, que le muestra que se disocia en el ion peróxido, que es el que le había comentado Clary, con carga negativa, y en protón. Bien. Anotale si querés la constante esa. Sí, ay, qué feo me salió la constante. Para que. No, si yo tampoco me terminé de acostumbrar a escribir acá. Ahí está. 1,5 por R menos 12 es. Rebaja. Bien, esa es la constante. Bien. Vamos a parar un segundito ahí. A nosotros el compuesto que nos da es el peróxido solito. Ni siquiera es ese que tenemos ahí. ¿No te aparece otra constante donde el ion hidroperóxido se disocia? Sí, ahí le iba a Bien. escribir, va a Acá salir, también. le hice a Ajá. propósito para que vean el otro, pero sí, abajo de Bien. esta, uy, abajo de esta está la otra, que es la reacción del ion peróxido, o mejor dicho, la disociación, que se disocia en el peróxido iónico, que es este de acá, y en protones. Así. Que tiene una constante que me dice que es más chica que 10 a la menos 2. Así. Perfecto. Entonces, a nosotros lo que nos daba era el ion peróxido. Yo ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el número 6, ahí se los marcó Maxi. ¿Sí? Ese es el ion peróxido que a nosotros nos da. Cuando ese peróxido, fíjense, tiene carga negativa, se une al agua, ¿sí? En el agua nosotros la podemos separar al agua en protones y oxidrilos, ¿no? Entonces, cuando ese peróxido se une a la parte positiva del agua, que viene a ser los protones, lo que va a pasar es que va a regenerar. Ahí está, genial, ahí Maxi se lo está poniendo. Va a regenerar el hidroperóxido y va a liberar oxidrilos.
¿Se entiende esta reacción que puso Máximo en la última? Acá tendrían que, Se perdieron un poquito. acá fíjense, por ejemplo, si les pide calcular la constante, tendrían que usar esta de acá, que viene a ser la del peróxido, o sea, invertida, porque vos estás haciendo de un peróxido iónico, estás formando el ion peróxido. Con lo cual esta constante se da vuelta. Recuerden eso de general, que cuando nosotros invertíamos la reacción, la constante también se invierte. Y además tienen, fíjense, la disociación del agua, que también tiene su constante. Con lo cual, una vez que ustedes lo tienen ahí, van a tener que tenerla en cuenta para cuando hagan la reacción global. Esto, o sea, lo hice para que se vea, pero ustedes tienen que poner esta al revés, la del agua abajo, y ahí les da. O sea, cuando cancelen, se van a cancelar los protones con los protones, les va a quedar que el ion peróxido más agua les da el peróxido iónico más agua les da el ion y les da hidroxidrilos, con una constante que la tienen que calcular. ¿Cómo van hasta ahí? A ver, voy a ver el chat, que hay 2 mensajes. Eso sí, por favor. Ya han respondido, el -1, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se perdieron en alguna parte? Volvemos y volvemos a explicarles. Sí, O hasta sea ahí que se la entiende. constante sería la constante del agua multiplicada por la inversa de la segunda. Exacto. Exacto. Entonces, este valor me quedaría, fíjense que este valor era mucho menor a 10 a la menos 12. Quiere decir que yo lo invierto, me va a quedar un valor mayor a 10 a la 12. ¿Sí? Entonces, cuando yo eso lo multiplico por la disociación del agua, que es 10 a la menos 14, el resultado me da que la constante es mayor que 10 a la menos 2, que era lo que yo hoy les había mostrado en el PowerPoint. Ahí se la está escribiendo Maxi, cómo es la suma de esas dos que tienen que hacer. Pero entonces cuando tengamos ejercicios que nos piden qué pasa cuando, o sea, mezclamos algo con algo, tenemos que ver en el compendio qué es lo que nos puede llegar a dar. Exacto. Exactamente. Ah, Porque vos de entrada no lo vas a saber. Yo cuando empecé a cursar química inorgánica me preguntaban qué podía pasar. Yo no tenía ni idea de lo que me estaban preguntando. ¿Sí? ¿Cómo me fui dando cuenta? Y porque de a poco lo que fui viendo es que me tengo que fijar en los reactivos que me está dando y pensar qué reacciones pueden llegar a generar esos compuestos que yo tengo. En función del estado de oxidación, si lo pueden cambiar, ¿sí? Si pueden aumentar o disminuir el estado de oxidación, en función de si se forma un precipitado, entonces voy a tener que justificar con KPS. Si tengo presencia de oxidrilos y de protones, quizás puedo hacer algún carácter ácido base o hacer algo que tenga que ver con las constantes de acidez y basicidad. ¿Sí? claro, Fíjense sí. que todavía no termina el ejercicio porque ahora lo que vamos a tener que ver es si los productos que obtuvimos son estables o son inestables. ¿Sí? Ahí está. Me costó la vida. Ahí está, muchas gracias. Fíjense, al final de todo, ¿qué les queda? El hidroperóxido y oxidrilos. ¿Sí? Y esa constante le da mayor a 10 a la menos 2. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es fijarme si esos dos compuestos son estables o inestables. Fíjense, tengo el hidroperóxido y lo tengo en medio básico, porque me está generando hidróxido, ¿sí? Entonces, si vamos al compendio, si se los podés mostrar, o lo podés buscar, digamos, ahí, en el Sí. compendio tendríamos que buscar al hidroperóxido, que tiene estado de oxidación -1, y ver si ese compuesto es estable. ¿Se acuerdan cómo veíamos el tema si era estable? Teníamos que ver si él mismo no se reduce y él mismo no se oxida a la vez. Y en este caso sería inestable. Es inestable, exactamente. Ahora si querés les muestro el Power. Dale, sí, ahí dejo de compartir. A ver, ahí Fíjense, está. a ver, no estoy compartiendo yo, compartir.
Compartir. Fíjense, acá les dice, el hidroperóxido es inestable y desproporciona en oxígenos y oxidrilos. Les voy a dibujar acá en el compendio cómo le figuraría. Yo tengo acuérdense que en el compendio ustedes tienen de mayor a menor los estados de oxidación, ¿sí? El mayor estado de oxidación, ¿cuál sería para el caso del oxígeno? ¿El estado de oxidación del oxígeno? 0. ¿Y hay otro mayor que 0? Pregunto, ¿no? No, no. No, perfecto. Entonces tengo el 0. Uy, acá no pude escribir bien. Tenemos el estado de oxidación 0, tenemos al oxígeno gas. ¿Sí? Después tenemos así unas flechitas. ¿Y cuál es el que tenemos en el estado de oxidación -1? En el medio básico. A este, el hidroperóxido. ¿No les aparece ese compuesto? ¿En el compendio? Sí, sí es. Ahí está. Y después tenemos el estado de oxidación -2, que en ese caso vamos a tener a los oxidrilos. ¿Sí? Porque es en el agua, el oxígeno actúa con -2. Entonces, fíjense, este compuesto, cuando yo analizo sus potenciales, este E es mayor que este E que tengo acá. Si quieren, díganme los valores. Para el primero es menos 0,06. ¿Este de acá? ¿El primero este? Sí, de oxígeno al ion. Menos 0,06. 0,6. Y el otro, 0,87. 0,87. Entonces, cuando yo hago el arredo, lo que voy a hacer es primero va a ir la semirreacción de reducción, es decir, desde hidroperóxido yendo hasta, ahí pongo una flecha, hasta oxígeno, perdón, hasta oxidrilos, y en la de oxidación voy a poner al hidroperóxido yendo hasta el oxígeno. ¿Sí? Fíjense, de -1 se reduce a -2 y desde -1 se oxida hasta 0. Cuando yo ponga los valores, este me va a quedar 0,87 y le voy a restar este valor que tengo acá, que encima es negativo, que es 0,006. Guapa. Cuando haga la cuenta, 0,87 menos 0,86 me queda sumando. Entonces lo que me va a quedar es 0,7 más 6, 13, ¿no? Me llevó 1, 0,93. Chequé en el valor. Sí, da eso. Da eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ni bien el peróxido que tenía acá reacciona con el agua y se me genera este compuesto se empieza a desproporcionar, es decir, que se empieza a transformar automáticamente en oxidrilos y en oxígeno. Por lo tanto, yo no tengo este compuesto, porque ni bien lo genero, desproporcionan estos otros dos compuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para responder la pregunta, ¿qué es lo que ocurre al disolver un peróxido iónico en agua? Lo que ocurre es que se genera el peróxido de hidrógeno, pero este a su vez empieza a desproporcionar en oxígeno e hidrógeno y oxidrilos. Entonces, lo que yo vería con mis ojos sería, si tengo un indicador ácido-base, que cambia, que vira a pH básico. Por ejemplo, si tuviera fenoftaleína, se va a poner fucsia esto. Y a su vez, como el oxígeno es un gas, voy a ver que empieza a haber burbujitas. ¿Sí? O sea, yo tengo un tubo así, lo que voy a ver van a ser un montón de burbujitas ahí que van a empezar a salir, y a su vez, si esto fuera fenoftaleína, se pondría todo fucsia.
¿Sí? Fíjense cómo pueden relacionar lo del trabajo práctico con estas experiencias. O sea que si se puede reducir y se puede oxidar es inestable, Es en inestable, conclusión. exactamente. Y si sería inestable, ¿cómo nos Igual. daríamos cuenta? ¿Cómo se darían cuenta? Por los potenciales. Cuando un compuesto es estable, vos tenés que los potenciales, o sea, viéndolos desde izquierda hasta derecha, de la forma en la que leemos siempre, van disminuyendo, ¿sí? Pero cuando vos te encontrás con uno que a la derecha tiene un valor mayor que el de la izquierda, como en este caso, te lo pongo así, es más grande que este valor de acá. Cuando esto ocurre, es decir, cuando no vienen en escalerita, porque lo normal es encontrarnos con este valor más grande, este más chiquito, este más chiquito, este más chiquito y este más chiquito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo de los potenciales? Como van disminuyendo en su valor, en su número. Pero cuando es al revés, cuando el de acá es más chiquito y acá tengo uno más grande, quiere decir que si yo hago el que tengo en el medio que pase para este lado, ese potencial me va a dar más grande que cuando yo hago ese compuesto yendo para el otro lado. Por eso es que me da la cuenta esta mayor que 0. ¿Eso se entiende? Si no lo pongo en una pizarra, lo explico un poquito mejor. A ver, ¿dónde pongo una Y pizarra? si sería estable, daría negativo el potencial. Exacto, no daría necesariamente. negativo. Vamos a ver un caso, Bien. por ejemplo. Vamos a buscar el permanganato, por ejemplo. Sí, esa otra forma, como dijo yo, de darse cuenta si hay estable, si les preguntan es estable en ese medio, porque hay ejercicios, por ejemplo, que le dicen, por ejemplo, hay uno que me acuerdo de un examen que decía, el tiosulfato, el tiosulfato te preguntaban, te lo decían, ¿en medio ácido es estable o inestable? Entonces lo tenés que justificarlo con una redox y ver el potencial. Si el potencial es negativo, es estable en ese medio, si el potencial es positivo, es inestable en ese medio, y así. Esa es otra forma también de darse cuenta. O sea, esto es una forma tipo gráfica para yo darme cuenta. No estoy encontrando el compendio. Con el compendio va a ser más fácil. Aguántenme que entro al entorno y lo descargo. Mientras, si quieren decirme algún otro ejercicio que... Hay otro que está bueno para ver un poco de conducta de reductores y oxidantes, o sea, conducta de compuestos. Hay uno que Bárbaro. es creo que del laboratorio, me parece, que me pasaron por Basal recién, que es Ajá. para ver la conducta del estaño en estado de oxidación +2. Si querés, yo lo tengo Dale, acá, encontré justo los apuntes, no sé dónde estaban, pero los encontré, dale, y lo hacemos. dale, dale. Ahí estoy descargando el compendio. Yo mientras voy a poner la pizarrita. No sé si se ve todavía lo que yo dibujé. Si no, elimino, a ver. No sé, ahí creo que se está viendo lo último que... A ver. Ahí que se ve Ah, sí, se ven todavía los dibujos. Para listo. que pongo eliminar. Borrar todos los dibujos. Ahí estamos. Dale. Volviendo a lo que lo que decía recién del manganeso. Porque ese es fácil para verlo. Más hay un ejercicio en la guía que les pregunta ahí está. ¿Se ve ahí el manganeso? Estamos viendo el power. Ah, están viendo el power todavía, muy bien. Para que pongo dejar de compartir acá. Y ahora voy a poner compartir el compendio. Avísenme cuando se vea. Ahí yo lo estoy viendo ya. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo que les diga así, el manganeso +2, ahí se los marco en rojo, es estable el medio ácido. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo si es estable? Me tengo que fijar si este manganeso +2 puede reducirse a algo y puede oxidarse.
se los vamos a preguntar en el caso de los compuestos que están en el medio, porque son los que tienen la posibilidad de ir para un lado e ir para el otro. ¿Sí? Entonces, al manganeso más 2 que está acá, lo plantearíamos hasta manganeso sólido, ¿no? Porque es la única posibilidad que tiene de disminuir su estado de oxidación. El potencial del manganeso más 2 para pasar a manganeso sólido tiene un valor de menos 1,18. ¿Estamos hasta acá? La reacción de reducción es de más 2 pasando a 0. De más 2 pasando a 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Y yo les voy a decir que todos estos compuestos de acá son inestables. Ahora vamos a ver por qué son inestables. Todo esto vamos a tacharlos. Y la otra posibilidad sería que el manganeso se oxide hasta el último que le quede, que sería el permanganato. Entonces voy a anotar acá. Manganeso, oxígeno 4, carga negativa. El estado de oxidación es más 7. Pongo ahí entre paréntesis el más 7. ¿Cuál es el potencial para pasar de más 2 a más 7? Fíjense, de más 2 a más 7 el potencial es 1,51. ¿Sí? 1,51. Cuando yo hago este cálculo, voy a hacerlo en la calcu, voy a poner menos 1,18 y yo tengo que restarle, o sea, pongo menos el valor de abajo, que es 1,51. Cuando hago ese resultado me queda que es menos 2,69. ¿Les parece que esta redox ocurre espontáneamente? Fíjense, el valor es menos 2,69. No, no ocurre. No ocurre. Y fíjate que en vez de haber hecho todo esto, de haber hecho el balance y todo, yo también me podría haber dado cuenta, porque si yo calculo el valor del manganeso 2 para pasar a más 7, el valor es 1,51. Y el valor para pasar de manganeso más 2 a manganeso 0 es menos 1,18. Fíjate que el valor, disminuyó. Voy a hacer un triángulo así, ¿ves? Para que se dé cuenta. Era grande a la izquierda y fue disminuyendo hasta llegar hasta el menos 1,18. Este es el caso de la mayoría de los compuestos, que son estables. ¿Sí? El manganeso más 2 me va a dar que es estable, porque no pasa espontáneamente a manganeso más 0 y al permanganato sea manganeso más 7. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta allí? Creciente, o sea, los Exacto, eso es lo potenciales. importante. Cuando van Bien. en orden decreciente, yo me doy cuenta que es estable. Ahora, ¿qué pasa si, voy a ponerlo con otro color, vamos a ponerle azul, por ejemplo, vamos a analizar este caso de acá, ¿sí? Del manganeso con esta oxidación más 6. Cuando el más 6, voy a poner así los estados de oxidación, cuando el más 6 pasa a más 5, esto para hacerlo más fácil, ¿no? De más 6 a más 5, el potencial es 1,28. Y cuando ese más 6 pasa a más 7, fíjense que siempre del lado de los reactivos tengo el mismo compuesto, porque decimos que es el mismo el que se oxida y el que se reduce. Entonces, de más 6 a más 7, el potencial tiene un valor de, acá me dice, fíjense, 0,90. 0,90. Cuando hago yo este cálculo, 1,28 menos 0,90 me da un valor de 0,38. 0,38 es positivo. Quiere decir que este compuesto es inestable, yo lo puedo tachar. ¿Por qué? Porque a medida que se genera este compuesto, él mismo se va a estar reduciendo y oxidando a la vez. ¿Cómo O me sea, doy cuenta? Porque acá aumentó el valor.
Es Es inestable. inestable, pero a la vez la reacción ocurre, ¿o no? Claro, la reacción ocurre, pero Claro. ¿qué pasa? Va a llegar un momento que vos no vas a tener más de este reactivo. Ponele, vos tenías una reacción acoplada, vos tenías el permanganato este que generaba un poquito de este, ¿sí? Pero ni bien se empieza a generar un poquito de este mismo se va a ir para un lado y se va a ir para el otro. Entonces, al cabo de un tiempo, vos no vas a tener este compuesto, lo vas a tener tachado, y lo que vas a tener el más 5 y el más 7 nomás. ¿Por qué? Porque este llega un momento que se te acaba, si él mismo se está reduciendo y oxidando a la vez. ¿Sí? Por eso es inestable. O sea, en resumen, a veces me quedó claro. Cuando Ajá. es positivo, la reacción ocurre y es inestable, y Exacto. cuando el potencial es negativo, ocurre la reacción, pero es estable. Exactamente. Es Bien, estable. gracias. Porque esa reacción en la cual se está descomponiendo en uno y otro no ocurre, por lo tanto, no se descompone. ¿Se entiende? En la parte de halógenos esta semana tienen que haber visto en el equipo generador de gases, me acuerdo porque hoy lo generamos en el laboratorio, cuando estamos generando el cloro, al final de todo lo hacemos burbujear en una solución de hidróxido de sodio. Lo que hace es descomponerlo. El medio básico, como yo venía generando cloro gas, el medio básico lo que hace es desproporciona. Se genera el hipoclorito y se genera el cloruro. A ver, borrar todos los dibujos. En el cloro, acá. Fíjense, el medio básico, yo estoy generando el cloro. Y fíjense este valor, 1,358 y 0,42. Cuando yo hago el cálculo, 1,358 menos 0,42 me da mayor que 0. Por lo tanto, si yo vengo generando gas que lo estaba haciendo el medio ácido, estaba todo bien. Cuando lo tenía el medio ácido, todo bien. Porque este potencial, fíjense, 1,36 es menor que este. Pero cuando yo a la solución le pongo base, la cago. En realidad lo que hago es este cloro que se me descomponga. Y justamente nosotros lo aprovechamos eso en el laboratorio para evitar que se siga generando cloro hasta que se terminen todos los reactivos y nos terminemos envenenando todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para detener la reacción? Le ponemos base, agregamos, adrede, ¿sí? Intencionalmente agregamos hidróxido de sodio, y de esta forma hacemos que el cloro gas se descomponga en cloruro y hipoclorito. Ahí tienen otro ejemplo, por ejemplo. Fíjense, acá pueden ver cómo esta reacción, este compuesto es estable, porque yo vengo 1,63 y 1,36 más chiquito, o sea, viene así esto. Esto es estable. En cambio acá, fíjense que sería al revés, porque 0,42 es más chiquito que 1,358, o sea, 1,35 está acá y 0,42 está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este compuesto se vuelve inestable por solo tacho. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? No estoy viendo el chat. Sí, sí. Yo por lo Bárbaro, menos sí. bárbaro, bárbaro. No sé, Maxi, si vos tenías ahí en otro ejercicio para mostrarles. Sí, ahora Ahí está, dejo de lo compartir hago. entonces. Lo tengo acá en el celu, pero lo tengo resuelto, así que lo tengo que pasar en la computadora, no me quedará otra. ¿O qué Bien. ejercicio era? Capaz que lo tengo. Es de la parte de no metales de, ya te digo qué grupo. Grupo 14, la parte del carbono es el 7. De carbono, perfecto. Sí, no sé qué número lo tendrás vos, pero es el que dice conducta de estaño en esta oxidación más 2. Ajá, perfecto. Para que no, perdón, ahí dejo de compartir, yo sí, no sé si ahí lo tenés. Sí, lo estoy buscando, pero lo tenía. Dale, Porque pues. doy este tiempo.
Por ahí hay mucho ruido de fondo porque vivo en una avenida y están pasando muchos autos. ¿El 14 me dijiste que era? Es el 7, para eso no sé cómo estará en tu guía. El Yo 7 lo tengo más dos. el número 7. Ahí está, conducta del estaño, estado de oxidación más 2. Sí, ahí está. Vamos a poner compartir pantalla. En este no nos vamos a detener tanto en el calomel y demás, porque hay como muchas reacciones acá, ¿sí? Y no es un ejercicio que suele aparecer tanto en exámenes de regularidad, quizás sí más de promoción, más de exámenes finales. En este caso les decían que en un tubo de vidrio tenían que colocar 5 gotas de cloruro mercúrico, o sea, el mercúrico quiere decir que actúa con el mayor estado de oxidación. El mercurio tiene 2 estados de oxidación distintos que 0. Uno es +1 y el otro es +2. Por lo tanto, si tengo cloruro mercúrico, este mercurio va a estar actuando con +2 y el +2 se va a pasar al cloro, ¿sí? Y el -1 pasa acá. Entonces, acá este Hg, o sea, mercurio, cloro 2, este es el cloruro mercúrico. Y lo que hacíamos, lo enfrentábamos al cloruro de estaño +2. En este caso, la única posibilidad que tiene el estaño, perdón, tengo mucho ruido a fondo, si el mercurio es +2, la única posibilidad que tiene es reducirse. ¿A qué? A mercurio +1. Y la única posibilidad, si este se está reduciendo, es que el estaño se oxide. ¿A qué se va a oxidar el estaño? A +4. ¿Sí? Como de +2 pasa a +1, el mercurio, el estaño va a pasar de +2 a +4. Claro. ¿Sí? Aparte, fíjense que si llegaron a ver esto o todavía no, en la teoría habla un poco acerca del estaño, que el estaño es un reductor, o sea, es un reductor muy fuerte, con lo cual al ser reductor va a obligar obviamente en este caso el cloruro mercúrico a reducirse, y el reductor que va a ser el estaño se va a oxidar. También, digamos, para que lo puedan ver ahí, en ese caso lo que ustedes están viendo es la conducta reductora del estaño frente al compuesto que en este caso es el cloruro mercúrico. Lo que van a ver cuando hagan primero la experiencia, van a ver que cuando está en defecto el cloruro de estaño, va a haber un precipitado color blanco, que es el que dice Clary, que es el calomel. Este de acá. Exacto. Que es el mercurio en estado de oxidación +1. Claro. Van a ver que se va a empezar a formar algo blanco que va a empezar a precipitarse, que es el calomel. Y cuando ustedes siguen agregando el cloruro de estaño, va a llegar un momento que va a empezar a formarse mercurio líquido. Van a ver el color gris característico del mercurio cuando ustedes ponen el cloruro de estaño en exceso. Exacto. Por eso es tan largo porque tienen que calcular, digamos, dos reacciones, dos reacciones con potenciales, una en defecto, que es el precipitado blanco, y otra en exceso, que es cuando se forma mercurio líquido. Además de que, dentro de ese cálculo tienen que averiguar el potencial de la reacción que les va a quedar, haciendo esa reglita de ahí, que es bastante larguito, pero no creo que para una regularidad entre uno de estos, porque es medio largo para hacerlo. Es algo más sencillo. Pero para un final puede entrar algo parecido, ojo, en ese caso sí. Sí, sobre todo presten atención a los equipos que estuvimos generando la parte de regularidad. Claro. Por ejemplo, les puede llegar a aparecer de todo este listado de elementos cuál utilizó para la generación de cloro en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en el cloro, estoy pensando en halógeno, son los que vimos esta semana. No sé si hay alguien que haya estado en los trabajos prácticos de ayer y de hoy, que estuvimos generando el gas. En ese caso voy a tener una ampolla de decantación, voy a tener un quitasato, voy a tener una trampa de vacío y voy a tener los tubos lavadores. ¿Sí? Si me preguntaría para la obtención del oxígeno, me tengo que remontar al primer trabajo práctico, la primera semana que se hicieron los trabajos prácticos, y en ese caso yo tenía una ampolla de decantación. La mayoría de los que estuvimos utilizando, hay una ampolla de decantación arriba, que es la que tenía el agua oxigenada,
y lo que nosotros hacíamos era hacerla reaccionar con el óxido de manganeso, ¿sí? Y de esa forma generábamos el oxígeno. Pero bueno, principalmente eso. Siempre Sí, acuérdense de los soportes que se usan. sí, también puede llegar a aparecer que justifiquen esa obtención con las ecuaciones. Eso también es muy importante porque suelen preguntar, porque no son muchas ecuaciones las que usan. Entonces, en las obtenciones, cuando ustedes las hicieron y justificaron con las ecuaciones, esas también háganlo de nuevo, porque les pueden preguntar, les pueden llegar a preguntar, justifique con reacciones y cálculo los resultados obtenidos en la larga redundancia, la obtención, ponerle el hidrógeno. Exacto. Igual va a ser de forma múltiple choice y demás, entonces seguramente no les pidamos que suban una foto del cálculo, pero sí podría aparecer, por ejemplo, en este caso que lo tengo acá a mano, el potencial de esta reacción da 0,65 o da 0,78. ¿Sí? Ustedes tengan que poner verdadero o falso una de esas posibilidades. No sé, se me ocurre, digamos, tipo así, que ustedes tienen que hacer el cálculo en la hoja, pero a la hora de poner la respuesta sería más simple para que no se compliquen tanto a la hora de responder. No sé bien cuáles van a ser las preguntas porque no estoy a cargo de las preguntas, estoy a cargo de los trabajos prácticos, así que bueno, pero seguramente van a rondar eso los ejercicios del examen. Sí, no sé no creo que les pidan esquematizar. No, seguramente no. Puede Claro, ser que aparezca un dibujo y que tengan que poner cuál es el correcto de los dibujos. claro, eso sí, eso estaba pensando también, que pueden darle el esquema ya en una foto y no sé si mencionar por ahí las partes, puede ser. Exacto. O de última, ¿qué se utiliza en la obtención de hidrógeno? ¿Qué compuesto? Claro, eso los reactivos es re importante que los repasen, digamos, en cada uno de las reacciones que se hicieron, cuáles son los reactivos que obtuvieron. Después también puede aparecer algo de nitrógeno, del ácido nítrico, que reacciona distinto si está en caliente y concentrado o si está diluido y en frío, ¿sí? Que ahí importa cuál es el estado de oxidación del otro compuesto, bueno, todas esas cosas que estuvimos viendo en los trabajos prácticos, que por ahí no le prestábamos tanta atención a los cálculos porque era algo que ya lo habían visto en los coloquios, pero bueno, si ahí queda alguna duda de alguno de esas experiencias, díganme y las vemos, las revisamos. Claro, y yo tenía una duda con cuando se justifican, cómo se justifican las reacciones con el delta H. Ajá, Creo que no hicimos ninguna en coloquio por eso. claro. Eso sobre todo es porque nosotros no tenemos los cálculos de todos los delta H, de todas las reacciones que vemos en el laboratorio. ¿Por qué? Porque depende de los reactivos que yo tengo. Vamos de atrás para adelante. Los detalles que aparecen en el compendio, acá tengo el compendio, así que ahora se los muestro. ¿Dónde está? ¿Se está viendo el compendio o no? ¿O se sigue viendo el Power? No, estoy siguiendo el Power todavía. Bárbaro, pongo compartir, compendio. Cuando ustedes van al compendio de unidades, ahora les va a empezar a aparecer, en la parte de delta H, ¿ahora se ve? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Los delta H que a mí me aparecen, fíjense que me dice calor que se pone en fuego cuando se forma un mol del compuesto que estamos determinando a partir de su elemento al estado tipo, es decir, cómo se encuentran en la naturaleza. Vamos a ver, por ejemplo, el delta H para la formación de, hoy hicimos de amoníaco, ¿sí? Si yo voy al amoníaco, tengo que buscar la N, a ver, al dióxido de carbono, vamos a hacerlo más fácil. Para la formación del dióxido de carbono, tengo acá, dióxido de carbono gas, ¿sí? Fíjense que aparece el monóxido arriba y abajo aparece el dióxido. El valor que me da, lo voy a anotar acá, es, voy a poner una D, DH, sería delta H, el valor que me dice, dióxido de carbono, lo perdí acá, menos 393,51. Ese valor de delta H, si ustedes recuerdan de química general, es cuando se pone en juego carbono sólido
más oxígeno. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual yo tengo los componentes en su estado tipo, ¿sí? Y son los valores que están tabulados. Cuando yo pongo carbono más oxígeno y me da dióxido de carbono, el delta H es 3,93,51. ¿Sí? ¿Cómo haría para obtener este valor? Y lo que tengo que hacer es buscar el delta H de formación del dióxido de carbono, que es mi producto, y a eso restarle la suma del delta H del oxígeno y el delta H del carbono. ¿Sí? Esa sería la forma para calcularlo. Pero si nosotros nos damos cuenta, en el trabajo práctico, nosotros no tuvimos dióxido de carbono de mezclar carbono más oxígeno, sino que lo hicimos a partir de óxido de calcio. Pero lo que hicimos fue poner en contacto el óxido de calcio. Entonces, lo que sucede es que no justificamos con delta H en el laboratorio porque no tenemos los datos termodinámicos de eso, de esas soluciones, ¿se entiende? O de esos compuestos en realidad, porque la mayoría son en fase seca. Por eso es que les damos el valor directamente y le decimos, esto se justificaría con delta H, pero no entramos tanto en esto, ya que el tema de los delta H y todo se vio más en química general que en química inorgánica. En química inorgánica nos interesa por ahí más que puedan pensar entre distintos compuestos, cuáles son las conductas que generan, qué sucede cuando uno se mezcla con otro, ¿sí? Más allá de que hagan estos cálculos, digamos, de productos menos la suma de los reactivos y demás. Igualmente, si queda alguna duda de cómo se calcularía, yo te explico, Yosemir, pero no es algo que le prestemos tanta atención, de vuelta te digo. O sea que no nos van a pedir que justifiquemos la reacción con el delta H. ¿O sí? Seguramente no, al menos en la parte de regularidad no. Puede aparecer, sí, en la parte de los finales, pero no es más que buscar en esta tabla cuáles son los compuestos que vos tenés como producto y cuáles son los reactivos. ¿Te acordás cómo se hacía? Sí, sí. Yo pensé que Tenés que había que hacer hacer. algo más. No, tenés que buscar acá. Para, por ejemplo, el dióxido de carbono, el valor que obtuvimos, acá lo teníamos, es menos 393,51. Después lo que tengo que hacer es buscar para el carbono, fíjate que el carbono es 0. Y para el caso del oxígeno, también es 0. Vamos a buscarlo. Lo pasé. Acá está. Oxígeno es 0. Entonces te va a quedar menos 393 de este, menos 0 más 0, que es 0. Entonces, menos 393,51 menos 0, me queda menos 393,51. Si nosotros hubiéramos hecho, por ejemplo, para el amoníaco, que partimos del cloruro de amonio, ¿dónde está NH? Acá está. A partir del cloruro de amonio tenemos este compuesto, ¿sí? Entonces tenemos que buscar este compuesto con el óxido de calcio. El óxido de calcio debe andar por acá. Calcio. Acá está el óxido de calcio, menos 635, ¿sí? Balancea, porque eso también importa la cantidad de moles que yo tenga, y después producto menos la suma de los reactivos. Y eso es todo la justificación de detalle. No hacemos el cálculo por eso, porque es algo que ya vieron en química general y es meterlo en la cálculo más, no tiene demasiada complicación. No sé si se entendió o te quedó todavía alguna duda. Sí, sí, entendí. Gracias. Bárbaro, genial. Dejo de compartir. Ahí Débora se ha sumado, no sé si tenés alguna duda, o Yanela. ¿O quieren que veamos algún ejercicio, algún carácter ácido base, otra cosa? Lo vemos.
¿De precipitaciones puede ser? Sí. ¿Alguno en particular, Débora? ¿Que te acuerdes? Bueno, hoy mismo, por ejemplo, en el trabajo práctico me acuerdo, cuando estamos generando el amoníaco, lo hacemos reaccionar en una solución de sulfato de cadmio. Y ahí tenemos una precipitación. Si querés lo hacemos. O alguna otra que quieras y se te ocurra, la escribimos. Sí, ese está bien, perfecto. Abro una pizarra porque creo que no lo tengo a mano. Compartir. Pizarra. Van a tener que tener a mano el compendio y me van diciendo ustedes los valores. Entonces, el esquemita es el siguiente. Yo tengo mi tubo, generador de gases, tengo acá mi manguerita, y lo que hago, lo hago burbujear en una solución. Bueno, disculpen el dibujito, ¿no? Esto va más abajo. Una solución que tiene sulfato de cadmio. ¿Sí? El sulfato de cadmio está disociado porque me dice que es una disolución. Entonces tengo cadmio más 2 por un lado y sulfato por el otro. Y lo que yo estoy generando acá es el amoníaco gas, NH3 gas. ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que ver, si es precipitación, es que la parte positiva de uno de los compuestos se una a la parte negativa del otro compuesto. O la parte negativa de este compuesto se une a la parte positiva de este compuesto. Este ejercicio del amoníaco viene enganchado con la parte de que ustedes antes hacen el carácter ácido-base del amoníaco, y lo que hacen, lo recolectan en un tubo surtidor, y lo que hacen, lo hacen reaccionar con agua. Entonces ustedes tienen un vasito de precipitado agua, les digo esto para que se ubiquen en la experiencia de la cual venimos, y tengo acá el tubito donde junté el amoníaco, acá tengo el tubo Hatch, y acá tengo el tip, y lo que pasa es que, como esto tiene indicador de fenolftaleína, se me llena acá de un color fucsia, mi tubito. ¿Se acuerdan de eso, de los que fueron al trabajo práctico? Sí, sí. Perfecto. Si no lo hicieron conmigo, lo deben haber hecho con Belu y con Gise. Entonces, estamos hasta acá. Generé el amoníaco y yo sé que cuando el amoníaco se disuelve en agua, me da un carácter ácido-base. ¿Por qué es esto? Porque el amoníaco, que tiene una fórmula así, NH3, cuando yo lo busco gas, cuando yo lo busco en el compendio, hay una ecuación que dice amoníaco más agua, que me da NH4, o sea, ion amonio, más que, a ver si se acuerdan o quieren buscarlo, la constante es igual a oxidrilos, perfecto. ¿Sí? Porque el amoníaco es una base. Entonces esto me da 1,8 por 10, sería acá, por 10 a la menos 5. Es el valor de la constante de basicidad del amoníaco. Entonces, cuando yo al amoníaco lo disolví, o sea, lo hice burbujear en esta solución, lo que pasó es que ahora yo tengo iones amonio acá, NH4 con carga positiva, tengo iones oxidrilos, y además que tenía iones cadmio más 2, iones sulfato menos 2. ¿Qué les parece que se pueda sumar positivo y negativo, positivo y negativo? El cadmio, ¿con quiénes les parece que va a reaccionar de estos dos? Con los grupos oxidrilos. Con los grupos oxidrilos, perfecto. ¿Sí? Entonces, la precipitación que va a ocurrir va a ser la del cadmio más 2, más oxidrilos, que ahora voy a ver cuántos oxidrilos voy a necesitar, para darme a una flechita, doble flecha, el hidróxido de cadmio. Cuando nosotros vamos al compendio, buscamos el hidróxido de cadmio y tiene 2 oxidrilos. ¿Por qué? Porque el cadmio es más 2. Entonces el más 2 de acá pasa para acá y el menos 1 de acá pasa para este lado. Entonces acá yo necesito tener 2 oxidrilos. Entonces, esta constante la tienen que buscar en el compendio, si quieren buscarla, o a ver si tengo acá en el compendio, para compartirles.
Si busco el cadmio. La primera que le aparece del cadmio es esa. Hidróxido de cadmio que se disocia en cadmio y 2 oxidrilos. La constante es 4,5 por 10 a la menos 15. Quiere decir que si yo estoy formando el cadmio, a esa la tengo que dar vuelta. Entonces sería 1 dividido, voy a volver a la pizarra donde estaba. O sea, esta constante es 1 dividido 4,5 por 10 a la menos 15, pero como yo tengo 2, todo esto va a ir al cuadrado. ¿Se entiende? Yo a esta reacción lo que tengo que hacer... Ah, no, perdón, a ver, ¿cómo la tenemos? Me parece que no es por 2. ¿Dónde está el compendio? Acá. No, no va por 2, porque ya la reacción me dice hidróxido de cadmio, que se separa en cadmio más 2 oxidrilos. Entonces vamos a volver, vamos a deshacer el cuadrado. Entonces esta reacción me quedó 1 dividido 4,5 por 10 a la menos 6. Y lo que tengo que hacer es acoplarla a esta ecuación que yo tengo acá. O sea, sería, por ejemplo, reacción 1, esta, reacción 2, esta. Entonces, mi constante total va a ser, lo voy a poner acá en otro color, voy a ponerla acá en el medio, porque no me queda espacio, pero sería, yo tengo que hacer acá, o la hago acá abajo. Yo hago la raya acá, de lo que me queda. A ver si puedo estirar la pantallita esta. No se lo trabajar mucho con esto. ¿Cómo puedo hacer para tipo ir más para abajo? A ver si puedo mover esto. Ah, y también, que bueno. No sabía si podía hacer esto. Wow. Un problema acá. Bien, entonces tengo la reacción del cadmio, de la generación del precipitado, y la del amoníaco. Entonces, como reacción total, ¿qué me va a quedar? Fíjense, la del amoníaco yo la voy a tener que multiplicar por 2, dije. Entonces voy a multiplicar por 2 el amoníaco. Por 2 también voy a tener que hacer el agua, y acá me van a quedar 2 iones amonio, 2 iones oxidrilos, y esta constante que era 1,8 por 10 a la menos 5 la voy a tener que poner al cuadrado. Justo me da nuestras caritas, a ver, acá, bueno, esta va al cuadrado, ¿no? Entonces la reacción total, ¿cómo va a ser? Estos 2 oxidrilos se me va a ir con los 2 oxidrilos que están arriba. Y me tengo que fijar si puedo cancelar algo más. Acá en los productos me queda hidróxido de cadmio y no hay hidróxido de cadmio del otro lado, así que no lo puedo eliminar. Y la reacción total me va a quedar cadmio más 2 más 2 moles de amoníaco, NH3, más 2 moles de agua, no, perdón, 2 moles de agua, H2O, que me van a dar hidróxido de cadmio, que es un sólido, 2, y tengo que poner entre paréntesis que es un sólido, más 2 de amonio. Uy, qué difícil. NH4. ¿Sí? Y el valor de la constante, si quieren lo hacemos, tengo que hacer 1,8 por 10 a la menos 5 al cuadrado, y a eso multiplicarlo por 1 dividido 4,5 por 10 a la menos 15. Cierro el paréntesis, me queda 7,2. Voy a dibujar acá con rojo. 7,2 por 10 a la
1, 2, 3, 4. A la 4. Fíjense que es una reacción bastante mayor que 10 a la menos 2, por lo tanto ocurre. Incluso ustedes lo vieron en el videíto, quienes han ido allá al laboratorio, vieron que cuando hacíamos burbujear el amoníaco, empezamos a ver un precipitado de color marrón que se iba acumulando acá en el fondo y enturbiaba toda esta solución. ¿Se acuerdan de eso, de haberlo visto práctico? Claro, y el sulfato no hace nada, no se une con el amonio. Es una buena pregunta. Podemos, para ver si lo ocurre o no, voy a ir al compendio. Voy a poner compartir, compendio de unidades. Si yo tengo amonio y sulfato, tengo que buscarlo en el amonio, que es el catión. Entonces voy a la parte de nitrógeno. Nitrógeno, acá estoy en nitrógeno, acá tengo, este no es el compuesto, amoníaco, amoníaco disuelto, amonio. Acá hay un solo ion de amonio y es este, es un complejo. Hexacloroplatinato de diamonio, no sé. No está el compuesto acá, amonio más sulfato. Así que no ocurre eso. O sea que si estaría, precipitaría también. Exactamente, si estaría, precipitaría también ese Entonces, compuesto. entonces para hacerlo más fácil, ahora para regularidad que no hay que subir ensayo, podríamos Ajá, fijarnos si juntar los iones, los aniones exacto, sería, exacto, y ver exacto. si están en el compendio es porque precipitan. Exacto. En este no era Y tan fácil pues, darse cuenta porque ustedes tenían amoníaco y tenían cadmio, sulfato de cadmio, y no aparecía un sulfato de amonio. Pero ustedes lo que se tienen que acordar es relacionarlo con la experiencia anterior, que el amoníaco en agua libera oxidrilo, que es lo que vos me dijiste cuando les pregunté al principio. Entonces, si yo ya me acuerdo de eso, sé que esos oxidrilos que está liberando en la disolución, digamos, de amoníaco en agua, van a ser los que reaccionen con el cadmio. Porque si no, yo no podría explicar por qué hay un precipitado si acá no hay nada de amonio y cadmio o amonio y sulfato. Pero si yo veo que ocurrió eso, o si ustedes se acuerdan cuando les pregunten en el examen, si ustedes se acuerdan que en el trabajo práctico lo vieron, tienen que encontrar la forma de justificarlo. Porque algo pasó ahí, no de la nada se va a poner turbio y va a precipitar algo marrón. ¿Sí? y puede ser que no sea soluble a lo que la solución sería, ¿No te escuché cómo? o puede ser que no, como el sulfato de cadmio es soluble, puede ser que Ajá. nos den una que no sea soluble. Que haya estado precipitado previamente, no te entiendo bien la pregunta. O sea, por ejemplo, el sulfato de cadmio es soluble. Ahí Bien, vamos a ¿cómo sé poder si ver es los eso? aniones, cómo se Voy disocia. al cadmio. ¿Sí? Fíjate acá. Aparece el sulfuro de cadmio, pero el sulfato de cadmio no aparece. O sea que es soluble. Podría ser que a vos te hubiéramos partido de carbonato de cadmio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y Que ahí es cómo sería? insoluble. Pero ¿qué pasa? Si vos lo tenés en una solución, yo ya te estoy diciendo que están separados. Porque de alguna forma yo logré disolver una parte. Y la parte que no se alcanzó a Ah, claro, disolver, lo separé, lo filtré, por ejemplo. ¿Se claro. entiende? Sí, sí. Si yo ya te digo que es una solución de sulfato de cadmio, entonces están separados. O sea, yo tengo el sulfato y el cadmio en una solución. Es más, podríamos hacer eso. El hidróxido de cadmio que se generó, este de acá, nosotros lo podríamos volver a disolver en agua. ¿Sí? Fíjate la constante que tiene 10 a la menos 15, re insoluble. Pero bueno, parte de eso no se va a disolver en agua. Y parte sí se va a disolver. Yo podría filtrarlo y tener una solución de hidróxido de cadmio. Pero ¿qué pasa? Ahí tendría que volver a química general y decir, bueno, ¿qué pasa si yo a ese hidróxido de cadmio, que es una solución sobresaturada, le agrego un poquito de cadmio o le agrego un poquito de hidróxido, va a empezar a precipitar? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo ahí es romper el equilibrio. ¿Se entiende? Un poquito más complejo ya, pensarlo así. Sí, sí. Pero bueno, es la idea que ustedes vayan relacionando, digamos, todo
todos los temas. Volviendo a Débora, que creo que era la que había preguntado este ejercicio de precipitación, no sé si te quedó bien en claro o hay algo que todavía no te cierre de las reacciones de precipitación. A ver en el chat. Se entendió, gracias. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Por mí no. Así que gracias y me voy a rendir matemática. Bueno, dale, dale. Éxitos, éxitos. Bueno, esperemos que le haya sido de utilidad. Cualquier cosita también me pueden mandar al entorno. Si querés cortar la grabación, Maxi. Dale, sí, ahí la